Dios te bendiga y te guarde. Bienvenido o bienvenida un día más a un consejo de Dios. Te habla como cada semana el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Esta semana estamos viendo los 5 escuchas, o 5 de los escucha, hay más por supuesto, 5 de los escucha en la Biblia, de cómo el Señor le dice a su pueblo, escucha. Ayer veíamos, escucha atentamente la voz de tu Dios. Vamos a ver hoy, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, vamos a leer el versículo número 4. Deuteronomio 13, 4, y vamos a leer ahí también, cuando la palabra nos dice, escucha, también. Deuteronomio 13, 4. Dice la palabra lo siguiente: a Yahvé vuestro Dios seguiréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él le seréis fieles. Aquí, digamos que este es el libro, si veíamos ayer como el libro del Éxodo, el Señor está preparando, educando, capacitando, enseñando a su pueblo por el transcurso del desierto de los 40 años, aquí en el libro del Deuteronomio vemos cómo es un mensaje, un recordatorio. Moisés es el notario que está escribiendo todo aquello que el pueblo tiene que recordar, cómo recordarlo, para saber aquello que Dios hizo en sus vidas, aquello que Dios quiso para sus vidas y todo lo que estaba relacionado con ello. Por eso vemos aquí como Moisés está hablando en el futuro. En el futuro. Empieza el capítulo 13, cuando se levante en medio de ti un profeta, un soñador de sueños, si se cumple, no escucharás, etcétera, etcétera, etcétera. Habla en tiempo futuro, de cosas que habrán de venir, cosas que habrán de suceder, situaciones que se habrán de producir. Por eso, también en el versículo 4 de Deuteronomio 13, es lo que estamos viendo en esta hora, dice también la palabra, a Yahvé vuestro Dios seguiréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Serviréis y le seréis fieles. Aquí ya, si ayer veíamos cómo el Señor habla también por boca del autor bíblico para que escuche atentamente, poner oído a su voz, escuchar lo que Dios tiene que hablar, aquí Moisés se lo vuelve a recordar con otras palabras, pero el significado es el mismo. Tenéis que seguir al Señor. Tienes que guardar sus mandamientos y vuelve a decir la palabra, escuchar su voz, escuchar su voz. Cuando Dios habla, escuchar su voz es prestar atención a lo que está hablando. No ir de un lado para otro. No escuchar a medias. No decir, ahora sí, pero mañana no, sí tal vez, pero no. Si tú quieres que la bendición de Dios llegue a tu vida, si tú quieres prosperar, si tú quieres ser edificado, edificada, si tú quieres que todo te salga bien, si tú quieres tener la sombra de Dios contigo, si tú quieres estar en el trato de Dios, si tú quieres estar cerca de Dios, si tú lo quieres tener como tu Señor y tu Salvador, recuerda estas palabras que hace mucho, mucho tiempo Moisés escribía a su pueblo. Ha pasado muchos años, muchos cientos de años,
miles de años incluso, pero las palabras siguen siendo las mismas, porque el fundamento sigue siendo el mismo, porque la manera de hacerlo sigue siendo la misma, porque lo que en verdad Dios anhela de nosotros es que seamos unos hijos obedientes, unos hijos que oigamos su voz, que oigamos aquello que Él tiene que decirnos, que le sigamos, que le respetemos como Padre nuestro que es, como dador de nuestras vidas, que posiblemente, con total seguridad, estarás en lugar o en manera o en momento en que no es el que tú querías estar. Puede ser. Pero piensa una cosa, que Dios está obrando en tu vida, que Dios está haciendo algo en tu vida, que Él no está quieto, que Él hace cosas, que Él elabora cosas, pero también sabe que tú necesitas un trato en tu vida, que tú necesitas oír la voz de Dios, guardar sus mandamientos y escuchar su voz, servirle y serle fiel. Todas estas palabras escribe Moisés, pero date cuenta que es un conjunto de palabras la que está explicando y hablando Moisés y escribiendo, que no van por separado, que todas van juntas. El verbo seguir, temer, guardar, escuchar, servir, ser fiel. Todo es un conjunto de cosas, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tus necesidades. Dios no se ha olvidado de que tú eres persona y que necesitas una serie de cosas para tu vida. Dios no se ha olvidado de ello. Dios sabe muy bien qué es lo que tú necesitas y cómo lo necesitas. Pero también Dios sabe que tú también necesitas de Él. Porque si no lo sigues, si no lo temes, si no guardas sus mandamientos, si no escuchas su voz, pero escuchar con atención, no escuchar como decimos, como la persona que está escuchando cuando llueve o el canto de los pájaros, no. Escuchar en el sentido prestar atención, en el sentido de, oye, presta atención, deja de pensar en otras cosas. Estate atento a lo que yo tengo que decirte, a lo que tengo que explicarte ahora. Eso es el Shema de Dios. Oye Israel, del libro del Deuteronomio, capítulo 6, que hemos leído al principio, el primer día, verso 4. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dándole a entender, es como si le estuviera diciendo, oye Israel, escúchame, que lo que tengo que decirte son palabras importantes para tu vida. Son palabras necesarias para tu vida. Escucha, Israel. Escucha, porque el Señor tu Dios, el Señor uno es. Pero además de todo eso, escucha la voz de Dios. No solamente con atención, sino escucha la voz de Dios. No escuches la voz de aquello que no viene de parte de Dios. No escuches voces que dicen tonterías, voces que no tienen sentido, voces que para nada son de edificación, voces que ni sirven ni valen para nada. Escucha esas voces que vienen de parte de Dios. Digo voces porque a veces el Señor habla de alguna u otra manera, pero habla. A veces es de manera más audible, a veces de manera más fuerte, más seca, pero que también habla. Y esa voz es la que el profeta Moisés les está recordando al pueblo. Temed a Dios, seguidlo, guardad sus mandamientos, escuchar su voz, servirle, serle fieles. No os vayáis con dioses ajenos, no os vayáis con dioses ajenos. Cuando vayáis a la tierra prometida, no seáis como los pueblos que os rodean, como las almas que os rodean que no temen a Dios, que no tienen ningún interés, ninguna intención en temer a Dios, que no quieren para nada saber de Dios. No seáis como ellos, no seáis como ellos. Temed a vuestro Dios, serle fiel, respetarle,
reconocerle por lo que es, reconocerle por lo que hace, reconocerle por cómo lo hace. Ese es el consejo que le daba Moisés al pueblo. Escuchad su voz, no seáis tercos, no seáis rebeldes, escuchad su voz y Él lo hace para vuestro bien. Él lo hace para que seáis personas mejores, más felices, más prósperas, que vayáis al cielo, que estéis con el Señor. Eso es lo que Él le quería decir a su pueblo. Escuchad su voz. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Te espero mañana. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube en Devocional Pastor Armando Ruiz, escucharlo allí también, mis devocionales, o en el Play Store en tu tablet o smartphone, indicando Proyecto Corazón ORG o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.